Bienvenidas y bienvenidos a este segundo lote de programas de la Barbacoa Financiera. Hemos recibido muchos comentarios y la verdad es que estamos muy emocionados de dar arranque a esta segunda temporada y nuevamente le doy la bienvenida a Miroslava García. Ella, como ya habíamos comentado previamente, es economista de la UNAM y también tiene un máster en economía y pues bienvenida, Miroslava. Rosaura Puente, que también es mi compañera y socia. Llevamos casi, entre los dos llevamos muchísimos años, casi 40 años trabajando en el sector social. Y en esta ocasión le doy la bienvenida a Óscar Morales. Él es psicólogo social, experto en temas de seguridad e inteligencia. Entonces, pues bueno, vamos a tener una charla muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar justo de esta idiosincrasia del mexicano que podemos resumir con la frase el que tranza avanza y cómo eh, vemos bien el tema de la tranza en muchos aspectos. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Y la primera pregunta sería, eh, ¿por qué siempre sentimos que tenemos que estar alerta porque alguien nos va a transar? O sea, siempre tenemos que tener los radares encendidos porque sentimos que quien sea que nos aborde nos puede transar, llámese asaltante, vendedor, maestro, etcétera. Entonces ahí abriría la pregunta y pues les cedo los micrófonos. Pues bueno, gracias por la invitación antes de comenzar. Y bueno, la percepción de sentirse, la percepción de la inseguridad del mexicano parte de esta premisa que es dime de lo que presumes, te diré de lo que careces, o a qué voy con esta primera condensación que se encuentra en esta frase tan típica del mexicano. Que cuando nosotros nos encontramos en un estado de vulnerabilidad es porque también nosotros damos herramientas para que la gente nos perciba así. El sentirnos transados o el sentir que podemos ser víctimas de este abuso, que en México el abuso de confianza es muy elevado, las denuncias por abuso de confianza son muy elevadas, pues da pie sin justificar nada a que también la propia gente tiene muy poco cuidado o muy poca atención a cómo ella se proyecta o cómo se manifiesta ante los otros a partir de lo que dice y de lo que hace. Muchas veces el ser, el tener es parte de nuestra cultura, el formarnos una imagen ante los demás y da pauta a esto, ¿no? Mira, él ya trae coche nuevo, mira, él trae esto, mira, trae lo otro. Y se empiezan a acercar también ciertas personas. Es cierto que los estafadores, que la gente oportunista pone mucha atención a estas pequeñas características que pasamos por alto, pero que son señales o alarmas, pequeñas alarmas que hacen que se den ciertas situaciones, al menos desde la perspectiva de la seguridad es lo que yo podría ahorita empezar a decir. Pues me parece muy interesante lo que nos comenta Oscar. A mí me gustaría comenzar con un dato. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2019, que es una encuesta que trabaja INEGI, pues afirma que el 87% de los mexicanos sentimos, percibimos que hay corrupción en el gobierno. Entonces, traigo a colación este dato porque la frase el que no tranza no avanza es una frase de la cultura política mexicana de la época del partido de Estado del siglo XX. Es una frase que nos habla de la cultura política, del quehacer público. Y de pronto, por supuesto que va más allá de la esfera pública y gubernamental, pero ahí podemos sintetizar por qué se acuñó esta frase
y todo lo que nos dice, todo lo que nos sugiere. Yendo un poco más hacia la revisión de datos históricos, más allá de México, pues resulta que esta situación de la corrupción, de la tranza, del me paso de listo, pues va más allá de nuestras fronteras. Y resulta que, por ejemplo, ya en Mesopotamia hay registros de ajusticiamientos o, por decirlo de alguna manera, enjuiciamientos a personas que llegaban a traficar con los bienes públicos, con la comida, los granos que se almacenaban para tiempo de sequía. Bueno, ya hay registros que desde la cuna de la civilización había situaciones de gente, por decirlo coloquialmente, gandalla. Y hay un dato muy curioso en cuanto al antiguo régimen esclavista romano, en donde se dice que para los romanos el honor era lo más importante. Y estoy segura que en muchos detalles históricos así lo podemos observar. Sin embargo, cuando había pretores, emperadores, senadores de la antigua Roma que transaban en el sentido peyorativo de la palabra, pues tenían dos opciones: ir al exilio o la pena de muerte, pero por suicidio. No era que fueran enjuiciados y se determinara en el juicio, pues van a morir de tal forma. No, ellos tomaban la opción del suicidio o el exilio. Entonces me parece bien importante que veamos qué pasa con esta frase que sintetiza un quehacer humano nada ético, bastante reprobable, y que hoy por hoy los mexicanos decimos el 87% sabemos que hay corrupción en la esfera pública gubernamental, ¿no? Sí, yo ahí quisiera tomar lo que comentas, Miros, y lo que comenta Oscar. Yo recuerdo que hay una ley que le llaman la ley de Hidalgo, ¿no? Que no voy a decirlo porque vamos a salir al aire, pero a quien deje algo, ¿no? Y nos la sabemos y es como muy, muy parte de nuestra cultura. Estudiando un poco esta parte de la tranza, del abuso de confianza que comenta Oscar, dicen que una sociedad que crece es aquella que basa su convivencia en la confianza, ¿no? Yo quisiera que Juan en algún momento nos comente lo que pasó en Ginebra, en donde iba a tomar el camión, ¿no? Y qué pasaría si esa misma situación fuese aquí en México. En los países nórdicos, la confianza es fundamental. Y entonces, como todo el mundo sabe que las personas van a comportarse con ética, entonces todo el mundo espera lo mismo, ¿no? Y son sociedades mucho más evolucionadas y con mayor crecimiento que la nuestra, precisamente porque tenemos muy arraigado el aplaudir, voy a atreverme a decir, el que la gente sepa abusar. Yo sí he escuchado, él es que es bien vivillo y con honor y con el pecho en alto, ¿no? O sea, es que a él no lo engañan, ¿no? Entonces, como que primero es mejor engañar que ser engañado, transar que ser transado. Y entonces, si yo creo que todo el mundo me va a transar, entonces mejor transo primero y me llevo la palomita de haberlo hecho antes de que me lo hicieran a mí. No sé, Juan, si quieres platicar esa anécdota. Sí, yo tengo varios ahí, comentarios. Voy a partir justo de este tema de, en algún momento de mi vida, yo viví un tiempo en Suiza, en Ginebra sobre todo, y un poquito estuve en Zúrich y en Berna, otras ciudades suizas.
Y justamente como dice Rosaura, era muy común, ¿no? Que tú vas a tomar el camión o el tram o cualquier transporte, porque hay transporte público para todo, ¿no? Incluso lanchas que cruzan el lago Liman y son públicas, ¿no? Como un camioncito. Y tú colocas tus 2 o 3 francos en una máquina, la máquina te expide un boleto y te lo guardas literalmente y te subes al camión y nadie te lo revisa. Bien podrías, en una idiosincrasia mexicana, pues no hacerlo, porque nadie te lo va a revisar. Eso es por un lado. Y otra cosa que me pasó recién el año pasado, antes de pandemia, tuve la oportunidad nuevamente de estar en Ginebra y algo que pasaba con mi compañero con el que íbamos a ver unos temas, es que de repente estábamos cuchicheando en los parques, porque todo mundo habla con una voz baja. Y entonces ya después del tercer día, pues también nosotros estábamos cuchicheando. Llegó un momento que le dije, oye, Mario, te mando un saludo a Mario Nájera del Laboratorio Social. Oye, Mario, ¿por qué estamos cuchicheando? Y él me decía, no, no estamos cuchicheando. Claro que estamos cuchicheando. Y tiene que ver con el contexto, con el entorno. Tampoco quisiera decir que es lo máximo, porque no es cierto. Porque justo esa cultura que es tan perfecta también genera ciudadanos muy alejados uno del otro. Genera ciudadanos tan respetuosos de los límites del otro que terminan construyendo muros alrededor del propio vecino. También es una de las sociedades con unos índices de suicidio alarmantes, mucho más grandes de los que tenemos en Latinoamérica, particularmente en México. Entonces, no me gustaría decir que es como idóneo, porque la verdad es que también tiene sus claroscuros. Lo que sí es cierto es que es mucho más fácil confiar en que no te va a pasar nada en la calle que aquí en América Latina y particularmente en México. Hay una anécdota de 2012 de un músico que pues, se fue a beber unas copas, se le olvidó su violín Stradivarius en el tren justamente de Ginebra a Berna, y a los 2 días se dio cuenta que no traía sus Stradivarius y fue a objetos perdidos del tren y le regresaron sus Stradivarius. Entonces, ¿qué hubiera pasado aquí en México? Todos lo sabemos. Ahí dejaría abierta la pregunta. No sé qué opinas, Oscar. Eh, en una primera parte de la intervención de todos los panelistas, mencionaron un poco el contexto. Considero que no, al punto de que hay que considerar estas dos situaciones. Una, la cultura de la tranza se mueve en todos los estratos y yo me atrevería a puntualizar que más arriba todavía está más remarcado en el sentido de posturas de poder o puestos de cargo público. A eso me refiero con arriba. En el otro punto de la cultura de una sociedad, y lo ilustras con un tren, un violín en un tren, pues México sí tiene esa diferencia abismal porque aquí no tenemos esa conciencia. Yo parto mucho del nivel de conciencia en una sociedad. Alguna vez tuve oportunidad de escuchar a Carlos Casuga cuando era estudiante y él hablaba también de un mismo ejemplo de sombrillas y creo siempre pone ese ejemplo en sus pláticas Carlos Casuga, el dueño de Yakult, de las sombrillas en los metros de Tokio, que tienen esta idiosincrasia de que no es mío, es de alguien más y en algún momento lo va a utilizar, es para todos, para un bien común. Cuestión que aquí no tenemos ese acto de conciencia y de reflexión del bien común. Siento que nos falta un poco ese criterio del bien común, del otro, pensar en el otro. La otredad no se ha desarrollado como sociedad, bueno, en nuestra sociedad, y yo siento que eso nos dificulta un poco para llegar a alcanzar esta parte, ¿no? El nivel de conciencia y la empatía. Bueno, a mí me gustaría comentarles algo a propósito de lo que Juan Carlos y Oscar nos han dicho. Y es que en la época precolombina, en Mesoamérica, las culturas originarias tenían sanciones muy duras
para cualquier tipo de agandalle. El robar, el hacerle daño al otro, el pasarse de listos, ¿no? Y había sanciones desde la mutilación hasta la muerte. Eran sanciones duras, por lo que la gente, la sociedad mexica, mesoamericana, pues se pensaba mucho hacer algún daño, pero además era parte de la sociedad de esa época, ¿no? Justo el pensar más en comunidad y menos a nivel individual. Entonces, ¿en qué momento pasamos a lo que vivimos ahora? Yo les quiero dar un dato. Estudié la maestría en auditoría y una anécdota que me pareció bien curiosa de mi profesor de estadística fue que la auditoría nació en gran medida cuando los españoles empezaron a enviar auditores a los primeros barcos que llegaron a nuestro continente. Y había una gran desconfianza entre ellos de reportar lo que efectivamente estaban descubriendo en las nuevas tierras. De repente, cuando presentaron el oro y las piedras preciosas, la avaricia se despertó y empezaron a enviar al control interno del barco, es decir, al auditor interno. Pero como no tenían confianza en el auditor interno y sabían de la vulnerabilidad humana, de la avaricia que podía despertar en esta persona, enviaban al auditor externo para que auditara al control interno, ¿sí? Pero como tampoco estaban del todo seguros de la fortaleza en valores, en ética del auditor externo, pues enviaban a alguien más a que auditara al auditor externo, que auditaba a su vez al control interno. Lo comento porque me parece una anécdota histórica que nos habla mucho de qué personas del viejo continente llegaron a estas tierras y finalmente a colonizar. Entonces, pues me parece que sí tenemos que ver que esta mezcla tan sui generis, que solamente la historia pudo hacer entre los pueblos mesoamericanos y este tipo de europeos, españoles, portugueses, ingleses, arrojó en el mestizaje donde hubo una situación de gran desconfianza. Creo que el tema que ustedes han comentado, que han puesto en la mesa y que coincido mucho, es la gran desconfianza. Y en esta anécdota del barco y los auditores, pues ahí está. Y lo que yo les diría para terminar esta intervención, acaba de ser renunciada la secretaria de la Función Pública, la señora Irma Heréndira Sandoval. Bueno, yo les quiero decir que fuimos compañeritas de generación en la Facultad de Economía, que su papá fue mi profesor de Historia Económica, un gran profesor, Pablo Sandoval, de izquierda, luchador, social, etc. Y de pronto, y lo digo porque además lo expreso en mis redes sociales, ¿de dónde sale la señora Irma Heréndira Sandoval a hacer el control interno del gobierno? ¿Con qué cara podía hacer el control interno del gobierno cuando nunca nos pudo explicar de dónde, cómo, cuándo pudo comprar más de 8 casas como profesora universitaria? Es decir, si tu control interno en el gobierno actual no tiene la capacidad ética, moral, práctica de hablar de su patrimonio, ¿cómo podemos pensar que va a ser un buen trabajo fiscalizando, auditando internamente al señor Manuel Bartlett, por ejemplo? ¿O cómo podemos pensar
que de alguna manera van a pedir cuentas reales sobre la caída del metro en la línea 12. Fueron unos tornillos, fueron unas varillas, cómo se usó el recurso público, tuvo la culpa Carso y el señor Slim, o tuvo responsabilidad directa el jefe de gobierno de esa época, el licenciado Marcelo Ebrard. ¿Cómo podía ser el trabajo de auditora interna la señora Sandoval si no podía explicar su enriquecimiento en pocos años como profesora universitaria, ¿no? Claro. No sé si alguien tenga más, me parece muy pertinente, además, este episodio en particular, de verdad que no lo planificamos de acuerdo a la agenda, sino más bien ya nosotros ya lo teníamos planeado, y efectivamente este suceso ocurrió hace literalmente pocas horas, ¿no? Quizá cuando vean este episodio ya habrán pasado semanas y habrán arrojado a la luz más comentarios y más análisis sobre el tema, pero lo que Miroslava nos comenta me parece muy acertado justo para el tema que estamos atendiendo. Y resumiría diciendo, las auditorías y los controles internos tienen 500 años trabajando y abundando a una cultura de la desconfianza. No sé si alguien quisiera decir algo más en este tema en particular antes de irnos a la siguiente sección. Sí, a mí me gustaría nada más eh, eh, pues abonar un poquito a lo que dice Miroslava, en el sentido de dónde sale esta parte de que el mexicano sea así, ¿no? Si tenemos una cultura, pues ya con una estructura, una idiosincrasia en la cual se perseguían estas conductas y la sociedad precolombina, pues ya se regía por normas de honor y de lealtad. Y me recordó a este libro. De hecho, cuando me referiste en las preguntas detonadoras, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, cuando pusiste ahí el ser transado, pues no sé si se puede decir la palabra, pero el chingar, ¿sí? Ah, ok, sí se puede. El chingar del hijo de la chingada, pues sale de este pensamiento, y el libro de Rogelio Díaz Guerrero, la psicología del mexicano, pues retoma mucho lo que Octavio Paz en su momento dijo, ¿no? Una parte del libro, en la página 84, al menos en mi edición, dice que el mexicano es producto de las circunstancias que le son imperantes. Eso puede sonar muy obvio, ¿no? Caer en la obviedad, ser producto de las circunstancias, pero ya todo pues todo lo que hemos venido arrastrando como sociedad a partir de lo que fue un acto de conquista y de genocidios, pues dejó este pensamiento. Me recuerdo también un poco al Periquillo Sarmiento, ¿no? Si tratamos de ver a esa persona chingona, en esa novela, se ilustra muy bien, ¿no? Ya es ese pensamiento del mexicano de ser el ganador, de poder obtener ventajas, pero pues al final el contexto en el que se desarrolló el Periquillo Sarmiento, pues parte de esto, ¿no? Al menos esa novela se desarrolla en la colonia, y habla de este niño pues olvidado o desatendido de esa sociedad, y empieza a generar ciertos hábitos y ciertas conductas que pues lo llevan a transgredir las normas, pero pues en aras de pues él también garantizar su supervivencia y mantener sus gozos. Pero bueno, abonando un poquito a Miroslava, que quería puntualizar esa parte de Octavio Paz, que lo ilustra muy bien en esta parte de, de 100 años de laberinto de la soledad. Yo hace 100 años de soledad, de ser un hijo de la chingada, pero siendo chingón. Sí, bueno, a mí me gustaría darles un dato igual de INEGI respecto a que hay un cálculo para 2019, tan solo para ese año, que la corrupción nos costó a los mexicanos, según INEGI, yo pienso que es mucho más, pero ellos dicen
que 12,769 millones de pesos. Hacen un cálculo, lo dan a conocer, lo publican, y sinceramente pienso que es mucho mayor la pérdida que tenemos de recursos públicos por corrupción. Se los menciono porque hace muchos años, en un lejano momento de mi vida, fui diputada federal. Y fui diputada en las comisiones de presupuesto, economía y hacienda. Y les quiero comentar una anécdota que me parece que va más allá de una anécdota personal, porque tiene que ver con el país y tiene que ver con un evento público importante. En esos años, la 58 legislatura, 2000-2003, nuestro presidente era Vicente Fox, y además un presidente que llegó con mucho apoyo, con mucho respaldo, el primer presidente que llegaba después de tantas décadas de gobiernos priistas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tenía un respaldo muy amplio. Sin embargo, resultó que los productores de caña de azúcar de nuestro país, en los estados de Puebla, Morelos, Veracruz, se organizaron y fueron a hacer un plantón a la Cámara de Diputados. Y estos productores de azúcar, que tenían más bien una afiliación priista, nada cercano con mis ideales políticos, manifestaron que nadie los escuchaba. La protesta era porque ellos aseguraban que el presidente Fox estaba violentando los acuerdos del Telecan entre Estados Unidos, Canadá y México en cuanto a los cupos de importación de azúcar. Los productores nacionales decían: el presidente está comprando mucha más azúcar a Estados Unidos, está importando grandes volúmenes de azúcar a Estados Unidos en detrimento de la industria nacional. Nos está llevando a la quiebra. Y estoy hablando de miles de familias productoras de caña de azúcar. Nadie les hacía caso. Y de pronto me pareció tan vehemente su protesta que decidí investigar. Y al investigar me di cuenta que efectivamente el presidente de la República estaba violando los acuerdos firmados en el Telecan para importar azúcar de Estados Unidos, en detrimento de la industria nacional. ¿Qué pasó? Que presenté una controversia constitucional en contra del presidente Fox. Quiero decirles que en este país se han presentado muchas controversias ya a estas alturas del partido, pero se han ganado 3 o 4 en el país. Tal vez Oscar nos pueda ilustrar mejor respecto a cuántas se han ganado, pero de acuerdo a la información que yo tengo, se han ganado cuando mucho 4 controversias constitucionales en contra del Poder Ejecutivo. Una de esas la presenté como diputada federal y la gané ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y saben qué pasó? Que se le cayó el negocio al presidente de la República, porque él estaba ganando, no sé la cantidad exacta, pero estaba ganando mucho con ese negocio. Y les quiero contar algo. Antes de que la Suprema Corte de Justicia determinara si tenía la razón como legisladora o el presidente tenía la razón, el secretario de Economía de esa época, el señor Derbez, que después se fue de rector a una universidad de Puebla, me llamó a su oficina, una reunión de 2, él y yo.
y me dijo, diputada, ya sabemos de la controversia que usted presentó. Ah, pues sí, salió en todos los periódicos. Quiero preguntarle qué es lo que usted quiere. Y ahí me tienen con mi discurso, pues que se respeten los acuerdos firmados en el Telecán. El presidente no los puede violentar. Diputada, no me está entendiendo la pregunta. Dígame qué quiere para arreglar esta situación. Entendí perfectamente el sentido de su pregunta y le contesté, secretario Derbez, ya le dije lo que yo deseo. Lo que usted quiere es que le dé una respuesta personal. Yo quiero una solución colectiva. Ustedes no tienen nada de lo que yo deseo a nivel personal. La controversia es un tema colectivo. Y ahí acabó la reunión y me fui de su oficina. La Suprema Corte le dio la razón a los productores de caña de azúcar de este país. Y pues se le cayó el negocio al presidente, fue multimillonario, después del ofrecimiento y la pregunta de qué quiere, diputada, para solucionar esto, pues llegaron algunas amenazas, pero la Suprema Corte nos dio la razón. Les cuento esta anécdota porque tiene un grado de importancia de controversia constitucional, porque la ganamos y porque en este país hasta el propio presidente se quiere pasar de listo. Y cuando puede lo hace. Y lo mejor es que los ciudadanos estemos informados y que los diputados tengan una actitud de defensa del pueblo, porque a veces al presidente se le olvida. Y lo digo más allá de los partidos políticos, más allá de los colores. En esta administración claramente hay violación a las leyes en cuanto al manejo de los recursos públicos. Entonces, tenemos que hacer algo como ciudadanos para acabar con el eslogan del que no tranza, no avanza. Listo, nos estamos quedando sin tiempo, pero pues vamos a hacer una pausa de esta sección. Vamos a regresar con las demás secciones. Nos vamos a conectar, ¿verdad? Seguramente vamos a tener mucho de qué hablar. Entonces, se está poniendo buenísimo. Así que nos seguimos viendo por este mismo canal. Nos conectamos. Sí, Bye. nos salimos y regresamos. Bye.